Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este podcast, el César Fraijo Informa, que se hace posible gracias a las multiplataformas de El Sonorense, y en esta ocasión, pues para hablarnos del proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal del próximo año, pues tenemos a unos diputados que le intelige al tema, que es el diputado Omar del Valle Colosio, del Partido Verde Ecologista en el Congreso del Estado. Él nos va a hablar sobre lo que hasta el momento se ha visto de este proyecto de presupuesto, que por cierto entró el 14 de noviembre, creo, y se hizo llegar al Poder Legislativo, y pues bueno, ya están los diputados y las diputadas en el proceso de análisis. Bienvenido, diputado. Muchísimas gracias, siempre con mucho gusto estar aquí. Y en un tema muy importante, ¿no? Claro. El tema. De los temas más importantes que le llegan, de los más importantes, sí. Muchos también sí son, pues, es el presupuesto. Sí, definitivamente, el presupuesto, que es el plan de cuántos pesos y centavos vas a tener y en qué te los pretendes gastar, es sin duda la política pública, por decirlo así, más importante que se revisa en el Congreso del Estado a lo largo del año. Se revisa ahorita en noviembre, tenemos hasta el 15 de diciembre para su discusión y aprobación, y es lo que le da viabilidad, ¿no?, a los entes, dependencias que ejecutan el presupuesto, que es el gobierno del Estado, todas sus dependencias, órganos desconcentrados al interior de cada dependencia, son los otros poderes, el poder legislativo, el poder judicial, todos los órganos autónomos, desde la Fiscalía, el Tribunal Estatal Electoral, el Instituto Estatal Electoral, el Instituto Sonorense de Auditoría y Fiscalización, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que son organismos constitucionalmente autónomos que también reciben presupuesto. Claro. Entonces, lo que hace el gobierno del Estado tiene como fecha límite cada 15 de noviembre enviar al Congreso, por conducto del gobernador, lo presenta la Secretaría de Hacienda, el secretario de Gobierno, fueron el pasado jueves, la semana pasada, a presentar este paquete. Y es un paquete, se le llama así porque es el conjunto de reglas que van a normar cómo se va a recaudar, cuántos ingresos va a tener la hacienda pública y en qué se va a distribuir. Entonces tenemos hasta el 15 de diciembre para esa discusión. Ahorita estamos a escasa una semana de que recibimos el paquete, y eso nos pues está permitiendo irnos empapando. Somos 7 integrantes en la Comisión de Hacienda, se la preside la diputada Elisa Ayar. Yo soy secretario junto con otros 5 más compañeros y compañeras en esa comisión. ¿Dónde viene lo fuerte del presupuesto para el gobierno estatal? Bueno, depende cómo lo veas y qué óptica le veas. Particularmente el gobierno de Alfonso Durazo, desde que inició, se ha enfocado en que el presupuesto tenga un objetivo o una perspectiva social muy fuerte, de tal suerte que todo el quehacer público, en su gran mayoría, tenga un enfoque social. No significa necesariamente que el enfoque social sean transferencias de ingresos a personas vulnerables, que sí lo contempla, sino que el quehacer del gobierno, la idea que está detrás de la política pública de Alfonso Durazo es un gobierno social que impulsa acciones para que atienda a las personas que menos tienen o que les toque a los que nunca les ha tocado. ¿Qué se ve? El presupuesto que se plantea, dando cifras, son 92.571 millones de pesos. Es complicado a veces dimensionar, ¿no? O sea, a veces dimensionar 2-3 millones de pesos es complicado. Ahora imagínate, 92.571 millones de pesos. Más allá de los pesos y centavos, estamos hablando de oportunidades de desarrollo, de bienestar y de inclusión en el estado de Sonora. Algunos aspectos importantes del presupuesto en esta primera etapa. Yo digo, como le hacen los ingenieros, a escala de 1 a 5,000, y luego le bajas, como pasa el tiempo, haces tu anteproyecto de infraestructura, y luego haces tu proyecto ejecutivo a nivel de detalle a escala 1 a 2,000. Entonces, a una visión amplia vemos un presupuesto con una visión social amplia, profunda, que es lo que busca el presupuesto del gobierno del Estado. Segundo, un presupuesto que no tiene impuestos nuevos, o sea, no está creando nuevos impuestos, eso lo deja muy clarito. Tercero, que el presupuesto tiene varias vocaciones. Primero, una vocación hacia la educación. Ahorita entramos en detalle. Claro. Tiene una vocación hacia el sector de la vivienda, una vocación hacia el sector de la infraestructura que necesita el Estado, tanto la infraestructura grande como la infraestructura pequeña,
que beneficia a las colonias, pero también la infraestructura grande que beneficia a las ciudades e incluso a todo el estado de Sonora. También trae la vocación de infraestructura al sector primario, particularmente al sector de acuacultura, trae temas ahí. Y un punto muy importante que ha planteado el gobernador para este presupuesto es la continuidad de las obras y obviamente las nuevas obras que está teniendo. Entonces, ¿dónde está la mayor parte del presupuesto? En una vocación social. Si vemos los pesos y centavos de los 92.571 millones de pesos, casi el 40% son servicios personales. Y mucha gente podrá pensar, oye, pero es la burocracia. Bueno, ahí están los policías, ahí está el personal médico, ahí están las enfermeras, ahí están las profesoras y los profesores, claro. Ahí está el personal en diferentes dependencias de gobierno y de órganos autónomos que pues, reciben recursos, ¿no? Ahí está también temas de ISTESOM, pensiones y jubilaciones que se miden en todo lo que tiene que ver con servicios personales. Si vemos los 92,000 millones de pesos, ahí estamos viendo que el 38% se llaman servicios personales. Y eso significa que hay una fortaleza sin que se incremente la nómina típica burocrática del Estado. Que vayan recursos al sector social significa que haya más policías, que haya más agentes ministeriales, que haya más ministerios públicos, que haya policías mejor pagados, que haya profesores mejor pagados, que haya mayor personal sirviendo a la gente. Eso es lo que se ve en ese tema. Entonces, si lo vemos desde la perspectiva financiera, vemos que una gran mayor parte del presupuesto, un 38%, va en servicios personales, que incluye un sinfín de temas, pero destaca eso respondiendo a tu pregunta, ¿no? 12,600 millones de pesos para programas de bienestar, que ahí me imagino van becas. Bueno, sí, mira, yo no viene en el presupuesto un tal, no lo he encontrado, la suma, pero derivado del conocimiento previo, lo que se ha discutido son diferentes acciones de gobierno con un enfoque social. Uno, el programa de becas, que inició con 400 millones de pesos en 2022, de menos de 100 que tenía en 2021, ¿no? ¿Cómo inicia el programa de becas? En aquel entonces el gobernador le pide al Congreso, le manda una iniciativa al Congreso a través del presupuesto, reduciéndole el 50%. El Congreso tiene un presupuesto de más 800 millones de pesos, a la mitad. Se crea el fondo de becas y se aprobó de manera unánime. 33 personas en el Congreso votaron a favor. Se crea el fondo de becas y se hace constitucional. Es un tema que muchas veces no se dice, es constitucional el fondo de becas. ¿Qué significa que es constitucional? Que no se puede quitar tan fácil. En el Estado y en la Federación es igual. Es similar a la Federación. En el Estado está en la Constitución el programa de becas y cada año tiene que incrementar, aunque sea en un peso. Se incrementa de 830 millones 2025 a 1,000 2026. 2, los uniformes, 300 millones de pesos. 3, útiles escolares y tablets y demás, ahí van como otros 50 millones de pesos. Infraestructura educativa, infraestructura para agua, que son más de 660 millones de pesos. Subsidio al transporte, la tarifa se sigue manteniendo a 9 pesos. Y hay una gran discusión con respecto al tema de la tarifa, porque efectivamente los costos del transporte se han incrementado. La mano de obra se incrementa, los choferes ganan, pues con el tiempo pues le tienes que pagar más, los insumos, las herramientas para arreglar los camiones cuesta más, la gasolina, los diésel cuesta más, las llantas, todo cuesta más. Sin embargo, la tarifa se mantiene en 9 pesos por dos principales razones, así lo veo yo. Una, de no impactar el bolsillo de las sonorenses y los sonorenses. Y segundo, que todavía existe mucho que hacer y por hacer en el sector del transporte. Entonces, las mejoras que se tengan que dar en el tema del transporte no necesariamente van a estar en su totalidad impactando a la tarifa, sino que el gobierno ha hecho otras estrategias que sin impactar la tarifa al usuario se incremente el número de camiones. En 2025 se han entregado muchos camiones a Nogales, Cajeme, Guaymas y en diferentes municipios de diferentes tipos, vans, camiones medianos, camiones grandes, sin tener que impactar lo que paga el usuario. Entonces es un tema importante. No le cuesta al usuario en su bolsillo. 9 pesos, 9 pesos la tarifa. Claro que hay una gran discusión porque todo tiene que irse actualizando. Claro. Sin embargo, por estas dos razones es que se sigue manteniendo 9.
En el tema del sector de personas con discapacidad, el Estado pone 130 millones de pesos, la Federación pone otros 130 millones de pesos y son pensiones para personas con discapacidad. En el tema del sector salud, ahí va otro recurso y ahí vas agregando diferentes rubros que llegan a más de 12,000 y tantos millones de pesos. Entonces sí hay una vocación social muy importante del Estado, sin dejar al sector económico. Por eso la infraestructura, que son casi 4,000 millones de pesos para 2026, marca una tendencia muy clara de que el gobierno de Alfonso Durazo se consolida como un gobierno con una visión social y con un presupuesto social que sí está respaldando esa visión. No nomás es de palabra, ¿no? Sino que hay un presupuesto que está dando esa visión. Entonces, por eso suman alrededor de 12,000 millones de pesos. Obras de infraestructura. Para 2026 vemos que son 3,944, casi 4,000 millones, 3,950 millones de pesos redondeados. En diferentes municipios, de ahí están los 660 millones de pesos que son para 60 municipios en temas de agua, un tema fundamental en Sonora, ¿no? No hay que dejar de invertir en agua, es un tema importante, César, particularmente en 2025 la realidad nos alcanzó. Llegó la sequía y nos angoloteó, y nos dijo muy claro que año con año hay que estar invirtiendo para resolver el presente y anticipar el futuro. No sabemos si 2026, los pronósticos son un tema, ¿no? De hecho, el presupuesto es un pronóstico, claro. Presupone los ingresos, presupone el gasto, todo claro, puede cambiar. Sí. Pero vemos que el sector de agua tiene que ser fundamental en Sonora. La sequía en abril de este año, marzo-abril de este año, veíamos que el 98% de los municipios tenían un nivel de sequía extraordinaria y severa. Ahora son menos de 10 municipios, gracias a que llovió y las inversiones que se han hecho para que haya más y mejores condiciones de tener agua para el consumo humano y para el desarrollo económico. Y se invirtieron como 500 millones de pesos en 2025, lo que estaba estimado en el presupuesto. Para 2026 van 660 millones de pesos. Más lo que la Federación llegue a poner si se realizan obras de nivel federal en materia hídrica. Entonces, un punto importante es eso. Segundo, Hermosillo en temas de carretera se va a beneficiar. El gobierno prevé realizar una inversión estatal, no municipal, sino estatal, de 500 millones de pesos para la carretera Hermosillo-Aquino. Entonces, para la gente que nos ve en el poblado Miguel Alemán, es súper importantísimo. Yo he conocido... dicen la carretera de la muerte. Pues hay muchos impactos, más allá también del tema de los impactos en seguridad, lo lento que es el transportarte, particularmente entre Miguel Alemán y Hermosillo, hace que las comunidades se alejen, entonces que las familias se alejen, que el sentido de pertenencia se diluya, ¿no? Que el sentido de identidad de la comunidad de Alemán con Hermosillo se diluya, tan así es que hay un movimiento que se llama Municipio 73. Sí. Y eso es derivado de muchísimos años de no arropar al poblado Miguel Alemán, decir, también es Hermosillo. O sea, ¿por qué se arropan Bahía de Quino y no Hermosillo, no? Entonces, qué bueno, el gobernador da un tiro muy certero en poder avanzar en la primera etapa. Se requieren 2,000 millones de pesos para llegar hasta Aquino, ¿no? Aproximadamente. Pero estos 500 millones de pesos es para la primera etapa entre la salida a Aquino, por el aeropuerto, los primeros 15 kilómetros, hasta llegar al poblado Miguel Alemán, que son casi 60 kilómetros aproximadamente. Ya es un buen tramo. 500 millones de pesos que Hermosillo nunca le invirtió y ahora el gobierno del estado se los está poniendo. Y también 200 millones de pesos para continuar el proyecto de la Sauceda aquí en Hermosillo. Allá en Cajeme hay varias obras importantes, como el rescate de la laguna del Nainari y el parque infantil Ostimuri, y algunas obras en temas de saneamiento, que es importante, ¿no? Ha habido grandes quejas ciudadanas con respecto al tema del drenaje, entonces están atendiendo recursos también importantes para eso, pero prácticamente los 72 municipios algo les va a tocar. A todos, no ha habido municipio en Sonora que no le haya tocado recurso estatal para desarrollarse en temas de infraestructura. En 2023 se contrataron 2,100 millones de pesos de un crédito para obras estratégicas como aquella en Nogales del embovedamiento de la avenida Tecnológico, la avenida Ruiz Cortines en Nogales, obras estratégicas en Guaymas como la avenida Cerdán, el rescate de los sistemas de bombeo de aguas negras, los cárcamos en Guaymas también se atendió,
el malecón de Guatabampito, una serie de obras de carreteras y calles en diferentes municipios, eso fueron 2.100 millones de pesos. Este año se autorizaron al gobierno del estado 1.500 de un crédito adicional y para 2026 hay 1.500 millones de pesos sobre la mesa de recursos de deuda de largo plazo y para desarrollar infraestructura, también como los malecones turísticos en San Carlos y en Empalme, ¿no? Okay. Y diputado, y ya nos comentaste que no iba a haber más impuestos, pero sí iba a haber derechos. Sí, bueno, los derechos se mantienen, y la diferencia es, en Sonora, en México tenemos diferentes niveles de impuestos, ¿no? Los impuestos federales y los impuestos locales. Particularmente el impuesto más fuerte en el estado de Sonora es el impuesto sobre la nómina, que pagan las empresas por el total del monto de nómina que pagan, y ese va del 3 al 4%. De hecho, para 2026 se mantiene el impuesto del 4% con acuerdo con el sector privado. En 2025, las empresas que tienen más de 100 empleados pagan 4% sobre el monto total de la nómina que pagan al mes. Y con eso se recogen casi 1.000 millones de pesos que van para la seguridad 100%. Y para 2026 se repite la misma dinámica. Y entonces se crea un fideicomiso, un fondo que se llama el FICOSE, que es un fideicomiso de infraestructura y seguridad y competitividad, donde ese recurso se deposita ahí y se administra con el sector privado en donde se va a gastar, particularmente en seguridad, ¿no? Equipamiento, entrenamiento, infraestructura, y una parte importante para infraestructura de competitividad en el estado, que pueden ser calles, bulevares y parques industriales, estaciones eléctricas, etcétera. No hay nuevos impuestos para 2026. Los derechos que pagamos los ciudadanos cuando vamos por unas placas, por ejemplo, las placas actualmente te cuestan 1.846 pesos. 1.846, 2025. Para 2026 va a estar en 1.903. Entonces, ese incremento es del 3%. ¿Por qué 3%? Porque para 2026 el pronóstico de la inflación del próximo año es del 3%, y es lo que se le aplica o se le coloca a las tarifas del sector público. Por ejemplo, una licencia de automovilista de un año que te cuesta 739 pesos ahorita, va a costar 773 pesos el próximo año. Entonces, también el compromiso del gobernador no ha sido incrementar las tarifas del sector público más allá de la inflación. De hecho, los primeros años, el 2022-2023, el incremento fue por debajo de la inflación, ayudando a la familia sonorense. La inflación había sido muy alta en 2022 y derivado todo el tema de la pandemia, ¿no? Entonces, en 2022 y 2023 la inflación fue alta. 2021 y 2022 la inflación fue arriba del 8-9%. Entre 9 y el 10% fue la inflación. Sin embargo, el incremento de las tarifas del sector público fueron por debajo de la inflación. Y lo que hace para 2026, la estimación de la inflación es del 3% y se le pone el 3%. Entonces hay mucha responsabilidad financiera ahí, que vemos también la parte de la deuda, mucha responsabilidad financiera en ese tema también. Créditos, diputado, porque puede haber créditos sí, del gobierno del estado, pero creo que los municipios también pueden solicitar créditos. Sí, la verdad es que los municipios y el estado pueden pedir créditos. Hay dos tipos de créditos, los que pagas en un año y los que pagas en un año y más, que se llaman los de largo plazo. ¿Qué vemos para el estado de Sonora? Y es muy importante decirlo esto. El gobernador hizo un compromiso que al cierre de su administración el monto total de la deuda sería menor a lo que recibió. En términos reales, el gobernador, en términos reales significa para poder comparar pesos del 21 con pesos del 27 sin considerar inflación. Según las estadísticas que vemos en el paquete del presupuesto, es que para el 2027 el total de la deuda del estado de Sonora sería menor que la que se recibió. Y eso es derivado de mucha estrategia financiera que ha hecho la Secretaría de Hacienda. En términos reales sería menor. Para 2026 se observa que hay una propuesta de 1.500 millones de pesos. Sería el tercer crédito que pide el gobierno del estado de largo plazo. Pero en conjunto, el financiamiento, cuando tú tienes en tu casa, tú ganas 12,000 pesos al mes y te faltan 3,000 pesos para comprar algo, pides un crédito. El estado también. El estado tiene sus ingresos de la federación, tiene sus ingresos locales, de lo que cobra los impuestos aquí en Sonora, y dice, oye, me falta recurso para completar. Y pretende en 2026 contratar créditos de corto plazo, de 12 meses, pero por menos monto que 2025, por 900 millones de pesos menos.
Entonces eso también nos da una idea de cómo el Estado se está organizando, César, para el cierre de año, cierre de administración. Aquí es un tema muy importante, para el cierre de la administración, antes de que cambie el gobierno, 2027, 90 días antes, la deuda de corto plazo, los créditos que contrataste para pagar a 12 meses tienen que ser cero. Entonces, en 2026 el Estado no puede contratar 4,000, 5,000 millones, que pudiera porque tiene buena calidad crediticia el Estado, pero va a contratar aproximadamente 2,350 millones de pesos, es la propuesta, comparado con casi los 3,000 millones de 2025. Entonces, cada vez se está buscando menos necesidades financieras de bancos y echando más recurso, ¿no? Haciendo más eficiente la recaudación propia y los recursos federales para cumplir con los compromisos. ¿Para qué me dijiste que iba a ser ese crédito? En dado caso, los 1,500 millones de pesos, los créditos, el Estado puede contratar dos tipos de créditos y los municipios también, los de corto plazo y los de largo plazo. Los de corto plazo son a 12 meses y esos pueden utilizarse para cualquier cosa. Pero los de largo plazo tienen que ser usados exclusivamente para inversión en infraestructura. ¿Por qué? Pues obviamente si tú vas a pagar como un crédito en tu casa, contratas un crédito a 15, 17 o 20 años, pues tú estimas que tu infraestructura, tu casa te dure 15, 17, 20 años, ¿no? Y no es así. Entonces y a veces duran más. Entonces la idea es que esa deuda, el plazo de esa deuda sea equivalente al menos en lo que dura la infraestructura, ¿no? Porque quienes vamos a pagar esas deudas somos nosotros y la gente que viene detrás de nosotros, ¿no? Jóvenes. Entonces la infraestructura que haga el Estado tiene que ser tal que permita que nos sirva a nosotros, pero también le sirva a quienes van a estar pagando la deuda con la que se hace esa infraestructura. Esta es una visión muy importante, por eso tiene que ser muy claro y muy transparente qué obras se van a hacer con ese crédito. Y lo que ha planteado en el proyecto del presupuesto vienen las fuentes de financiamiento o la fuente de pago para cada una de las obras que quiere hacer el Estado. El presupuesto para 2026 son casi 4,000 millones de pesos de inversión en infraestructura. 1,500 de esos es proveniente de crédito de largo plazo, ¿no? Y viene etiquetado cada una de las obras, en principio, así en el presupuesto, ¿no? Vivienda, creo que hay un incremento de 4,000 millones, algo así. Bueno, la inversión que se prevé del gobierno federal para Sonora deriva del compromiso que hizo la presidenta. Ajá. La presidenta Claudia Sheinbaum plantea hacer 55,000 viviendas en Sonora en el periodo de la presidenta. Y el Estado tiene que hacer obras de infraestructura, de urbanización, las famosas obras de cabeza que se le llama, pero también tiene que hacer compra de terrenos. Y tiene que acelerarse y poner pilas, porque aquí entre más rápido estén, pues menor tiempo de espera para la gente que necesita una vivienda. De ahí es que el Estado está proponiendo también inversión en infraestructura, en trámites y todo lo demás para poder complementar el programa federal. Sí, totalmente. No es como que Sonora va por su parte, ¿no? Además, el Estado tiene la Comisión Estatal de Vivienda o la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora, COVES, que realiza infraestructura relacionada a ello. La Secretaría de Bienestar, antes Sedesol, también realiza infraestructura relacionada a la vivienda. Pero la presidenta trae un plan muy ambicioso de casi 2 millones de vivienda en todo el país y a Sonora le corresponden 55,000. Entonces esas 55,000 en 5 años, pues estamos hablando que tienen que ser más de 10,000 viviendas, casi 11,000 viviendas por año, en 5 años serían 55,000. Pues 11,000 viviendas al año no es cualquier cosa, ¿no? Se requieren terrenos, permisos, autorizaciones, infraestructura de agua, electricidad, calles, etcétera, para efectos de que la población pueda acceder a ese beneficio. Entonces el Estado tiene que meterle también para hacer lo propio, ¿no? Oye, y no sé si usted lo sabe, pero el municipio también tiene que coadyuvar ahí para apoyar a la gente con la vivienda. Pues eso depende de cada política de cada municipio, ¿no? Hay municipios que tienen sus propios programas de vivienda, de rescate de vivienda abandonada, a través de los programas de sindicatura y demás. Con respecto a este programa nacional, desde luego los municipios deben que sumarse porque las autorizaciones de construcción son municipales. Ah, ya. Entonces yo no sé, habrá que ver las leyes de los municipios y qué programa traen para efectos si van a exentar, es decir, no cobrar, aunque hagan el trámite, o sí, y cuánto, a este programa social de la presidenta, ¿no? Yo asumiría que serían trámites a los que se les diera una prioridad importante,
para que puedan agilizar esos trámites. No sé, cuando hacemos vivienda se requieren muchos permisos, pero uno muy importante tiene que ver con la certeza hídrica. Entonces es un tema importante. Si van a llegar, supongamos en Hermosillo, 4,000, 5,000 viviendas, pues son 4,000, 5,000 familias que van a demandar agua en sus viviendas. Claro. Quizá ahorita demandan agua en viviendas compartidas. A lo mejor hay 2 familias, papás e hijos, viviendo en una casa, ¿no? Y pues la demanda de la casa es así. Y ahora tiene que ser separado. Pero el hecho que haya una nueva instalación, llevar el agua hacia allá es un tema importante de inversión. Entonces se requieren trámites también de autorizaciones municipales. Ojalá que todo el mundo se sume en ese programa federal. Okay. Y es un tema muy sentido, diputado, es el tema de la seguridad pública. ¿Cómo viene el presupuesto para ese rubro? Lo comentas muy bien. Por acá estamos, si me permites tantito, sí, claro, aquí traemos unas notas. En particular, hay que, la Secretaría de Seguridad Pública, estamos viendo que pasa de 4,423 millones a 4,785, son 362.4 millones de pesos adicionales. Obviamente se están incorporando nuevos cadetes. Hay que recordar que tenemos la Secretaría de Seguridad Pública, hacia el interior está la nueva Universidad de Seguridad Pública, que antes era el Instituto Sonorense de Preparación de Policías, y el ISPE creo que se llamaba, ahora es la Universidad de Seguridad Pública. Está el Centro de Control de Confianza, el C3, y está el C5, que es el cerebro de tecnología e inteligencia en materia de seguridad. Entonces todo ello pues está demandando casi 4,800 millones de pesos. El objetivo del gobernador, cuando iniciamos en la administración en 2020, cuando inició el gobernador, pues eran menos de 1,000 policías, 2021, y se ha venido invirtiendo recursos a través de varias generaciones de nuevos cadetes capacitados, mejor pagados, que se incorporen. Pues obviamente entre más personal, más también demanda de equipamiento, más patrullas, más equipamiento de cada persona, y pues se tiene que atender ese recurso ahí, ¿no? Entonces vemos que son son 362.4 millones de pesos más para seguridad pública. Es una inversión bastante importante, ¿no? En comparación con el año pasado, ¿tendrás el dato? Digo, de seguridad pública son 362 millones de pesos más que el año pasado, ¿no? O sea, el año pasado eran 4,423, ahora son 4,785, 362.4 millones de pesos más. De hecho, es una de las secretarías que sigue creciendo. Desde luego, se ve la Secretaría de Educación y Cultura también importante, 670 millones de pesos adicionales. Vemos a la Secretaría de Infraestructura con casi 1,200 millones de pesos adicionales a los que traía en 2025. Entonces hay una inversión pues muy importante en secretarías, y se observa también que hay eficiencia. Por ejemplo, se creó la Secretaría de Economía y Turismo, se juntaron 2. El presupuesto de ambas se reduce, no porque se reduzcan los programas de turismo, sino porque pues para evitar duplicidad de funciones, ¿no? Entonces hay una reducción también importante ahí. Vemos que se propone la creación del Sistema Estatal de Comunicación Social, que es un tema importante también, que antes dependía de la Oficina del Ejecutivo del Estado, ahora se separa, sigue siendo, digamos, en vez de que esté el presupuesto junto, no se separa, para darle mayor atención a la parte de cómo el Estado de Sonora difunde la información. Ahí tenemos toda la parte de Radio Sonora, Telemax. O sea, etcétera. ¿Va a tener más autonomía o cómo sería eso? Es otra secretaría. Secretaría. Exacto, ¿no? Entonces, el Sistema Estatal de Comunicación Social que ha buscado el gobernador es institucionalizar la comunicación pública del gobierno del Estado a través de las instancias que tiene, ¿no? Entonces, antes eso dependía de la Oficina del Ejecutivo, y se propone crear el Sistema Estatal de Comunicación Social con su propio presupuesto. Que abarcaría pues Telemax, Radio Sonora, ¿no? Particularmente, ¿no? Okay. Y el equipo de comunicación del Estado de Sonora. Sí, ¿no? Sí, ya así es. El que está directamente con el exactamente, ¿no? Qué buena noticia, ¿eh? Sí, está interesante porque eso permite pues darle mayor claridad a las funciones de cada secretaría, ¿no? Entonces, ese es un tema por lo que se propone. Entonces, aquí las notas que traemos, vemos que es el Sistema Estatal de Comunicación Social, dependencia de nueva creación, no incrementa el gasto del sector público porque pues ya se estaba realizando, únicamente se separa y hace una mejor alineación
de funciones en ese Sí, sentido. porque yo recuerdo que, no sé, a reserva de que tú me corrijas, diputado, por ejemplo, en el caso de Telemax dependía presupuestalmente de la SEC. En este caso ya no va a ser así. Habría que revisar cómo viene el planteamiento, ¿no? Pero Ok. vemos que está ese sistema estatal de comunicación social, posiblemente siga sectorizada, como se dice técnicamente, Telemax ¿A la SEC? a la SEC, Ajá. pero de manera organizativamente hablando, o sea, que está vinculada a ese sistema estatal de comunicación. Habrá que ver Ok. cómo viene el tema. Hay mucho todavía que escarbarle al presupuesto. Sí, la verdad que esa es la primera cernida que le están dando. Sí, ¿no? pues como te digo, como hacen los proyectos ejecutivos, es un proyecto conceptual a una escala de 1.5,000, luego hay que entrar a detalle 1.2,000 para verlo más cerquita, ¿no? Oiga, diputado, otro tema que también, al igual que seguridad, es el tema de protección civil, por las situaciones que estamos viviendo ahorita. También viene un incremento importante para ese rubro. Sí, de hecho se está planteando un incremento significativo, creo que pasa de 90 a 150 millones de pesos. Ya venía el planteamiento de lo que han comentado, que ya venía el planteamiento de incrementar los recursos para protección civil, independientemente del incidente que se vivió a primeros de noviembre. ¿Y qué es lo que ya se estaba previendo? Pues incrementar el personal técnico especializado, el equipamiento, obviamente, que no sea un gasto operativo estéril, sino que realmente un gasto de inversión para fortalecer las capacidades de protección civil. El gobernador recientemente anunció que iba a hacer un planteamiento integral de protección civil. Ese planteamiento integral todavía no ha llegado al Congreso del Estado, adicional a lo que se ve la parte del presupuesto. Uh-huh. Habrá que ver si en estos días o entrando el año, no lo sabemos, llegase a presentarse una reorganización, como lo planteó el gobernador, una reestructura de todo lo que es la administración de la protección civil en el estado de Sonora, tanto la parte estatal como la parte municipal, y habrá que ver entonces si eso requiere recursos todavía más a los que se prevén para 2026, que son 150 millones, 152 millones de pesos. Oiga, y ya entrando en la recta final de esta amena charla que tenemos y enriquecedora, por cierto, el Congreso, ¿cuál es el proyecto de presupuesto que viene? Fíjate, qué bueno que lo platicas, porque hay quienes dicen que si el Congreso se iba a recuperar los ingresos que tenía hace 5 años, ¿no? Pues no. O sea, hace 5 años, 2021-2026, en 2021 el presupuesto del Congreso eran más de 800 millones de pesos. Para 2026 son 474 millones de pesos. En ese rango anda el presupuesto del Congreso. Entonces sí trae un incremento porque hay personal cuyo salario se incrementa. La propuesta que trae la Secretaría es un incremento creo que del 3.5% en la parte de nóminas. Uh-huh. Segundo, el gasto operativo, hay que pagar luz, hay que pagar agua, hay que pagar servicios. Entonces la parte operativa trae particularmente ese incremento. Entonces no trae el Congreso un incremento sustancial que brinque y que llame la atención como pudiese darse, como se daba antes, ¿no? Que, oye, se incrementaron los diputados 150 millones de pesos, pues no. Creo que es un incremento bastante, por acá lo traemos, si no me equivoco, estamos pasando específicamente de 463 a 474 millones de pesos. Entonces, en 2022 fue de 396. En el 22. En 2022, 396. ¿Y cómo le hicieron? Pues hubo legislatura, no pasó nada, ¿no? Luego pasó en 2023 a 446. Luego en 2024 500. Y luego en 2025 se reduce a 463 millones. Y otra se mantiene en 470 más o menos. Entonces no se ha incrementado pues el presupuesto del Congreso a los niveles que estaban anteriormente, ¿no? Entonces tiene que seguir siendo una política de mucha austeridad y de hacer más con menos, más efectividad en el Congreso. ¿Y no han pedido ampliación presupuestal? Por ejemplo, en este año no pidieron ampliación no, el año pasado, ¿no? No, ¿Cuándo se justifica, diputado, que hay que pedir ampliación presupuestal? Pues a lo mejor si traes la necesidad de hacer una nueva infraestructura, por ejemplo,
Porque una cosa es el mantenimiento del inmueble, ¿no? De tu edificio, pero si sabes que necesitamos una nueva sala, necesitamos nuevos cubículos, necesitamos cambiar la infraestructura, necesitamos una inversión para mejorar el consumo de electricidad y hacerlo más eficiente, necesitamos hacer una modernización de todos los baños, por ejemplo, hacerlos más económicos, igual ahí sí se te podría incrementar y hay que justificar y tiene que venir muy claro en el rubro que viene la partida que se va a hacer. Si te llega por ley, digamos, un cumplimiento en alguna dependencia, por ejemplo, en el Poder Judicial, que les llegó por ley, reforma a nivel nacional el nuevo sistema laboral, pues había que construir las nuevas salas y hay que contratar personal y hay que hacer infraestructura y demás. Y ahí viene un tema importante que hay que ver cómo se va a administrar eso, César, porque viene de la reforma 2017, 2019, no mal recuerdo, en temas de procedimientos civiles y familiares. Y 2027 es la fecha límite en que todos los estados de la República tienen que implementar ese sistema y pues ahí hay que ver cómo se va a ir desarrollando, ¿no? Por ejemplo, el Instituto Estatal Electoral es otro que justifica su incremento porque tiene que prever compras anticipadas a la elección de 2027. Entonces el presupuesto del Instituto Estatal Electoral siempre es cíclico. Cuando viene un año previo a la elección sube un poquito, el año de elección sube más, porque contratan personal también temporal, claro. Se tienen que contratar espacios contratan pues obviamente el tema de las boletas, traslados, un montón de cosas. Claro. Se incrementa y luego el año post-electoral vuelve a bajar, ¿no? Entonces ahí es donde hay las justificaciones, por eso tienen que estar muy bien claras, en la redacción, ¿no? Diputado, ¿algo más que desea agregar de lo que ya hemos estado platicando aquí? Pues que hay mucho todavía que seguir revisando en la parte del presupuesto, son muchísimas páginas, como bien decías, ahorita entramos a un nivel muy amplio, muy superior, ¿no? A una altura muy grande, ¿no? Hay que ver cada una de las dependencias, también en materia de infraestructura, hay que entrar a ver cuánto viene para la parte del deporte, cuáles son esos parques que se van a pretender arreglar, cuáles son las obras de agua, se hablan de 60 municipios que traen, son 660 millones de pesos en 60 municipios. Hay que entrar a ver cuáles son esas obras que se van a hacer. Desde luego hay que ver también los diferentes órganos autónomos, cuánto trae el Poder Judicial, para qué le va a alcanzar, qué obras quieren hacer, cuánto personal va a tener. La Fiscalía, sabemos que quieren contratar agentes ministeriales, ministerios públicos. Entonces hay que ir revisando a detalle para tener mayor conocimiento y saber exactamente qué estamos discutiendo en el Congreso, por qué lo estamos discutiendo y en caso de aprobar, como viene la propuesta que mandó el Ejecutivo, por qué la estamos aprobando así. Entonces hay mucho trabajo por delante y seguramente nos volveremos a ver para comentar nuevos hallazgos en caso de que así los hubiera. No, pues aquí va a ser bienvenido, diputado, mientras estemos en el tema del presupuesto. Qué bueno que aceptó la invitación. Con mucho gusto. Porque este es tema fundamental, yo creo que es el tema más esperado. Sí, y sobre todo un tema que yo sí que siempre busco decir, si me permites, es cuando arrancó la administración de Alfonso Durazo en 2021, la calidad de la Secretaría de Hacienda, de las finanzas públicas en el Estado eran deplorables, en el sótano, ¿no? Allá, en el suelo, en terapia intensiva, decía el gobernador. Poco a poco, o más bien paso a paso, el gobierno del Estado ha ido ordenando las finanzas, le ha ido claridad, se muestra el profesionalismo que hay en la Secretaría de Hacienda para plantear un proyecto de presupuesto como lo vimos, y eso nos da certeza. Yo veo, la verdad, felicité al secretario de Hacienda porque le digo, oye, presentar un presupuesto muy bien armado, muy ordenado, muy claro, con mucha precisión, y por eso creemos que el proyecto del presupuesto pueda salir lo antes posible hacia adelante. Pues, diputado, muchísimas gracias. Y muchas gracias a todos los seguidores de El Sonorense por haber estado acompañándolos, invitarlos a las próximas ediciones del César Fraijo Informa, gracias a la plataforma del Sonorense. Muchas gracias. Saludos.